Creía que el amor era un lujo para los demás, hasta que esa noche en la tienda de Burgos, bajo la lluvia que azotaba como un látigo divino, vi sus ojos y supe que Dios me había maldecido con un deseo que me rompería el alma. Mi padre, el cura de la catedral, me había enseñado a rezar por la pureza, pero allí estaba yo, Víctor, de rodillas no ante un altar, sino ante un hombre que olía a tabaco y a secretos prohibidos. Y si te digo que esa mirada fue el principio del fin, el pecado que me obligó a elegir entre la familia que me crió y el corazón que me latía por primera vez. Me llamo Víctor, tengo 28 años y vivo en Burgos, esa ciudad de piedra fría donde las torres de la catedral vigilan como jueces eternos cada paso que das. Mi vida era un guión escrito por otros, hijo único de un sacerdote devoto y una madre que tejía rosarios con hilos de resignación. Desde niño, me vestían de blanco para las misas, me obligaban a confesar pecados que ni siquiera entendía, y me repetían que el amor verdadero era el de Dios, no el de la carne. Pero la carne grita, ¿sabes? Y la mía, desde la adolescencia, susurraba nombres de chicos en el instituto, rostros que me robaban el sueño mientras yo fingía devoción en el coro. Héctor entró en mi mundo como un trueno en una noche de tormenta. Era la 1 de la madrugada, y yo vagaba por las calles empedradas del casco viejo, huyendo de otra cena familiar donde mi padre había recitado salmos sobre la fornicación como si leyera mi mente. La lluvia caía en ráfagas, empapando mi chaqueta de lana que olía a incienso de la sacristía. Entré en esa tienda cutre, un antro de fluorescentes parpadeantes y estanterías repletas de chicles y cervezas calientes, solo para guarecerme y comprar un paquete de cigarrillos que no fumaría. Él estaba detrás del mostrador, alto y delgado como un ciprés torcido por el viento del Duero. Pelo negro revuelto, ojos verdes que cortaban como cuchillos de esmeralda bajo la luz artificial. Llevaba una camiseta raída de algún concierto olvidado, con manchas de café en las mangas, y sus manos, ásperas de tanto manejar cajas, se movían con una gracia que no pertenecía a un empleado de turno nocturno. ¿Qué vas a llevar, guapo?, me dijo con una sonrisa ladeada, y su voz era ronca, como grava bajo botas en una plaza desierta. Guapo. Esa palabra se clavó en mi pecho como una espina, y respondí con un balbuceo, pagando más de la cuenta porque mis dedos temblaban. Salía la lluvia, pero no podía moverme. Me quedé allí, mirando cómo él atendía a un borracho que pedía vino barato, cómo reía con una complicidad que yo nunca había conocido. ¿Por qué él? ¿Por qué en Burgos, donde los hombres se besan solo en las sombras de los callejones prohibidos? Volví a casa esa noche, me metí en la cama estrecha de mi habitación en la casa parroquial, y su rostro me persiguió en sueños. Al día siguiente, fingí una gripe para no ir a la universidad, estudio historia del arte, ironía cruel, pintando santos mientras mi alma se rebelaba, y salí de nuevo, atraído como una polilla a esa luz mortecina. La segunda noche, él me reconoció. «Vuelves pronto, ¿eh? Eres de los que no duermen por las confesiones». Bromeó, y yo me reí, un sonido extraño en mi garganta, como si estuviera probando por primera vez el sabor de la libertad. Me contó que se llamaba Héctor, que había llegado de Madrid huyendo de deudas y de un ex que lo dejó con el corazón en pedazos. Hablamos de tonterías, del frío que cala los huesos en invierno, de cómo la catedral parece un gigante dormido al amanecer. Pero bajo las palabras, había un pulso, un roce accidental de dedos al pasarme el cambio que me dejó la piel ardiendo. Los días se convirtieron en ritual. Yo, el hijo perfecto, mentía a mi familia sobre tutorías nocturnas y me escabullía a la tienda. Héctor me contaba historias, de su infancia en un barrio obrero, de cómo descubrió su diferencia a los 15 besando a un amigo en un parque y sintiendo el mundo girar al revés. No es pecado, Víctor. Es solo ser humano, me dijo una vez, y yo asentí, pero por dentro gritaba. Mi padre predicaba contra esos vicios modernos en sus sermones, y mi madre, con sus ojos de cordero sacrificado, me preguntaba si había encontrado una novia decente. ¿Cómo les digo que el único que me hace latir es un desconocido que huele a noche y a rebeldía? La tensión crecía como una grieta en la fachada de una catedral gótica. Cada visita era un riesgo, el reloj de la torre dando las horas como un verdugo, el eco de pasos en la plaza que podía ser mi padre en su ronda pastoral. Héctor me tocó por primera vez una semana después, un roce en la mano que duró demasiado, y yo me aparté como si me quemara. Tranquilo, no muerdo. A menos que me lo pidas, murmuró, y su risa fue un bálsamo y una herida. Empecé a soñar con el despierto, imaginaba sus labios en los míos, sus manos deshaciendo los botones de mi camisa almidonada.
Pero el miedo era un yugo, ¿y si mi padre lo descubría? ¿Y si Dios, ese tirano celoso, me castigaba con la ruina familiar? Una noche, la lluvia cesó y el aire olía a tierra mojada. Entré, y Héctor me miró como si supiera todos mis secretos. Siéntate, te invito a un café de máquina. Cuéntame qué te come por dentro. Me senté en un taburete desvencijado, y las palabras brotaron como pus de una llaga, la presión de ser el heredero espiritual, las noches masturbándome con culpa pensando en cuerpos masculinos, el vacío de una vida que no era mía. Él escuchaba, sin juzgar, y cuando terminé, puso su mano sobre la mía. Eres valiente por venir aquí, Víctor. Pero el coraje de verdad es salir de esa jaula. Su tacto era fuego, y por un instante, me rendí, incliné la cabeza y besé sus nudillos, salado por el sudor del turno. Salí tambaleándome, el beso quemándome la boca. Esa noche, no dormí. Mi reflejo en el espejo del baño era el de un extraño, ojos hundidos, labios hinchados por la mordida de la verdad. Al día siguiente, en la misa dominical, mi padre me miró con orgullo mientras yo repartía la comunión, pero cada hostia era amarga, un recordatorio de la traición que llevaba dentro. Héctor se había convertido en mi adicción, mi salvación y mi perdición. Y Burgos, con sus murallas invisibles, se cerraba a mi alrededor como una trampa. Los encuentros se volvieron más frecuentes, más peligrosos. Yo llegaba a la tienda con excusas cada vez más endebles, un libro olvidado en la biblioteca de la universidad, un paseo para aclarar ideas. Héctor me esperaba con esa sonrisa torcida, sirviéndome un refresco tibio o un chocolate negro que compartíamos en silencio, mordisqueando las onzas como si fueran fragmentos de un pacto demoníaco. Hablábamos de todo y de nada, de las procesiones de Semana Santa que convertían las calles en ríos de penitentes encapuchados, de cómo el vino de la región sabía a promesas rotas. Pero siempre, bajo la superficie, latía el deseo, crudo y animal, un lobo aullando en la penumbra de mi alma. Una tarde, después de un seminario sobre iconografía renacentista, donde pintores como Caravaggio escondían amores prohibidos en sombras y luces, me atreví a invitarlo a salir. Hay un bar en las afueras, discreto. Nadie nos conoce. Su respuesta fue un beso robado detrás del mostrador, rápido como un relámpago, sus labios ásperos contra los míos, sabor a menta y a urgencia. Salimos esa misma noche, caminando por el Arlanzón bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de nuestra fragilidad. El bar era un tugurio con mesas pegajosas y música flamenca susurrada en vinilos rayados. Nos sentamos en una esquina, hombro con hombro, y por primera vez, sentí su cuerpo pegado al mío sin barreras. Allí, entre sorbos de vino tinto que me nublaba la razón, le conté sobre mi infancia, las tardes encerrado en la sacristía copiando salmos, el terror cuando, a los 12, besé a un monaguillo en el confesionario y juré silencio eterno. Héctor me abrazó, su aliento cálido en mi cuello. Eso no te define, Víctor. Eres más que el hijo del cura. Sus palabras eran bálsamo, pero también veneno, me hacían anhelar una vida que no podía tener. Regresamos a la tienda al amanecer, y en el callejón trasero, nos besamos de verdad. Sus manos en mi cintura, mi espalda contra la pared húmeda, el mundo reduciéndose a jadeos y al roce de lenguas. Fue eufórico, pecaminoso, liberador. Pero al separarnos, vi en sus ojos un atisbo de duda, como si supiera que yo era una bomba de relojería. La rutina familiar se volvió insoportable. Mi madre, con su delantal manchado de sopa de lentejas, me interrogaba sobre mis amigos nocturnos, y yo mentía con la facilidad de un sacerdote absolviendo falsedades. Mi padre, en sus charlas vespertinas, citaba Levítico como un martillo: no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Asentía, pero por dentro me desangraba. Cada domingo, en el púlpito, su voz tronaba contra los desviados que marchaban en Madrid por sus derechos, y yo, sentado en la primera fila, sentía las miradas de la congregación como flechas. ¿Cuánto tiempo más podría fingir? Héctor era mi refugio, pero también mi espejo, en él veía la libertad que yo codiciaba y temía. Las noches se llenaban de intimidad robada. Una vez, en su piso diminuto sobre la tienda, un cuchitril con colchón hundido y pósters de rockeros rebeldes, hicimos el amor por primera vez. Fue torpe, urgente, con el miedo acechando en cada caricia. Sus dedos trazando mapas en mi piel, mi boca explorando curvas que la Biblia condenaba. Alcanzamos el clímax juntos, sudados y temblorosos, y por un momento, el mundo fue perfecto.
Te quiero, murmuró él en la oscuridad, y yo lo repetí como un mantra, sabiendo que era una sentencia de muerte. Pero la culpa volvía al alba, me vestía a hurtadillas, besaba su frente dormida y huía de vuelta a la casa parroquial, donde el crucifijo en la pared me juzgaba con ojos de madera. La presión se acumulaba como nieve en los tejados de Burgos antes de la avalancha. Mi padre empezó a notar mis ausencias. ¿Dónde andas, hijo? La fe no se cultiva en las sombras. Yo sonreía, citaba versos piadosos, pero el engaño me carcomía. Héctor, por su parte, se abría más, me habló de su familia en Madrid, de un hermano que lo repudió al saber de su orientación, de cómo la calle lo había endurecido. No quiero ser tu secreto, Víctor. Quiero ser tu vida. Sus palabras me aterrorizaban, amarlo abiertamente significaba destruir todo, el legado de mi padre, la estabilidad de mi madre, mi lugar en esa sociedad de catedrales y tradiciones inquebrantables. Una noche de otoño, con las hojas doradas del espolón crujiendo bajo mis pies, discutimos por primera vez. Yo había llegado tarde, excusándome con una reunión de estudio, y él, exhausto tras un turno doble, explotó. ¿Hasta cuándo, eh? ¿Vas a casarte con la hija del alcalde para contentar a tu viejo? Sus ojos verdes llameaban, y yo me defendí con la rabia de un animal acorralado. ¿No entiendes? Esto no es Madrid, Héctor. Aquí, ser como nosotros es firmar tu exilio. Nos separamos enfadados, él cerrando la puerta de la tienda con un portazo que resonó como un trueno en mi pecho. Caminé horas por las murallas, el viento del páramo azotándome la cara, preguntándome si valía la pena el dolor. Pero el deseo era más fuerte que el orgullo. Al día siguiente, volví con una disculpa envuelta en un ramo de margaritas silvestres del parque. Él me perdonó con un beso que sabía a lágrimas saladas. Solo prométeme que lo intentaremos, susurró. Y yo prometí, sabiendo que era una promesa frágil como el cristal de una vidriera rota. Nuestra relación se profundizó, compartíamos libros, él me prestó el retrato de Dorian Gray, y yo le hablé de los amores ocultos en las obras de Goya, cocinábamos paella improvisada en su cocina minúscula, y planeábamos un futuro imposible, mudarnos a Barcelona, donde las Ramblas besan sin vergüenza. Sin embargo, las grietas se ensanchaban. Mi madre encontró un mensaje en mi teléfono: ven esta noche, te echo de menos. H. Y lo borró sin decir nada, pero sus ojos se volvieron más tristes, como si intuyera la tormenta. Mi padre, en una cena, me sermoneó sobre el celibato: el Señor te ha elegido para algo grande, Víctor. No lo manches con vanidades mundanas. Asentí, pero esa noche, en brazos de Héctor, me sentí más vivo que nunca. El amor, ese monstruo caprichoso, me había atrapado, y Burgos, con su belleza austera, se convertía en el escenario de mi tragedia personal. El invierno llegó a Burgos como un verdugo envuelto en niebla, cubriendo las plazas con un manto blanco que amortiguaba los pasos pero no los susurros del destino. Nuestra relación florecía en la clandestinidad, besos en portales olvidados, manos entrelazadas bajo las mesas de cafés anónimos, noches en que Héctor me enseñaba a bailar flamenco en su salón improvisado, sus caderas guiando las mías en un ritmo que aceleraba mi pulso. Me sentía renacer, como si la nieve purificara no mi pecado, sino mi falsedad. Pero la vica CH se acumulaba, sorda y persistente, como el goteo de una gotera en una cripta abandonada. En casa, la tensión era un cable vivo. Mi madre, siempre la mediadora silenciosa, empezó a dejarme notas en la mesa del desayuno: hijo, reza por claridad. Sabía algo, o lo intuía, su fe en mi normalidad se resquebrajaba como el yeso de las paredes antiguas. Mi padre, ajeno o deliberadamente ciego, redoblaba sus esfuerzos, me inscribió en un retiro espiritual en el monasterio de Santo Domingo de Silos, 3 días de silencio y oración que yo sobrellevé contando las horas hasta volver a Héctor. Estás distante, me dijo él al regreso, oliendo el incienso en mi ropa. Es nada, mentí, pero el peso de las mentiras me hundía. Héctor sufría su propia erosión. La tienda, con su dueño avaro, lo explotaba con turnos interminables, y las noches libres las pasaba ahogado en cervezas, contando cómo Madrid lo había escupido por ser demasiado sensible. A veces pienso en volver, pero ¿a qué? ¿A otro rechazo? Yo lo consolaba con promesas vagas, pero el miedo me paralizaba. Salir del closet en Burgos equivalía a un linchamiento social, no físico, pero igual de letal. La ciudad, con su orgullo de tradiciones, toleraba a los turistas gays en verano, pero a los locales nos devoraba en silencio.
Las humillaciones menores se apilaban como leña para el fuego. Una vez, en la universidad, un profesor citó un texto sobre desviaciones en la España franquista, y mis compañeros rieron, yo me sonrojé, pensando en Héctor, y salí corriendo al baño a vomitar la vergüenza. Otra noche, caminando del brazo con él por un parque desierto, un grupo de chavales nos silbó, maricones de mierda. Corrimos, riendo nerviosamente, pero el veneno se filtró, ¿era esto el precio de amarlo? En casa, mi padre invitó a un obispo amigo, y durante la cena, el invitado me palpó la rodilla bajo la mesa, un gesto afectuoso que me revolvió el estómago. Eres un buen chico, Víctor. No como esos, dijo, y mi padre asintió con orgullo ciego. Yo soportaba, callaba, sacrificaba. Cancelaba planes con Héctor por compromisos familiares, pasaba horas en la catedral arrodillado, no en oración, sino en autoflagelación mental. Dios, si existes, quítame esto, suplicaba, pero el eco era mi propia voz quebrada. Héctor notaba mi lejanía, estás apagándote, amor. No me dejes solo en esto. Intentaba compensarlo con gestos, le escribí un poema en castellano antiguo, comparándolo con un arcángel caído, y él lo guardó en su cartera raída. Pero el dolo RNN se volvía insoportable, cada caricia era un recordatorio de lo que perdía, cada silencio un ladrillo en el muro que nos separaba del mundo. La gota que colmó el vaso fue una carta. Mi padre, en su afán de protegerme, me había inscrito en un programa de formación matrimonial con la hija de un feligrés rico, una chica pálida llamada Clara que olía a lavanda y a expectativas ajenas. Es hora de sentar cabeza, hijo, me dijo, entregándome la invitación a una cena formal. La leí en la tienda, con Héctor sirviendo a un cliente, y el papel se me arrugó en la mano como mi alma. ¿Qué es eso?, preguntó él al verme pálido. Se lo conté, y su rostro se endureció. Elige, Víctor. O ellos, o yo. No puedo ser tu sombra eterna. Esa noche, no dormimos. Caminamos por las murallas nevadas, el frío mordiendo nuestras mejillas, discutiendo en susurros que se volvían gritos ahogados. Te amo, pero no puedo destruirlos, exclamé, y él replicó, me estás destruyendo a mí. Nos separamos al amanecer, él volviendo a la tienda con los hombros caídos, yo a casa con el corazón hecho trizas. Pasé el día en la cama, fingiendo fiebre, mientras el mundo giraba en su rutina hipócrita. Mi madre entró, me tocó la frente y murmuró, sé que algo te aflige, hijo. Habla con Dios. Pero Dios era sordo, y yo, un traidor en mi propia piel. Los días siguientes fueron un limbo de dolor sordo. Veía a Héctor en la tienda, pero solo para comprar lo esencial, intercambiando miradas que dolían como cuchilladas. Él adelgazaba, sus ojos verdes opacos bajo las ojeras, y yo me consumía en insomnio, contando las grietas del techo como pecados. La sociedad burgalesa, con su cortesía falsa, me asfixiaba, en la universidad, Clara me sonreía con esperanza ingenua, y en la parroquia, los vecinos chismorreaban sobre mi soltería tardía. El sacrificio me ennoblecía en su mente retorcida, pero por dentro, era una muerte lenta. Una noche, incapaz de más, fui a la tienda. Héctor me miró sin sorpresa, como si esperara mi rendición. No puedo vivir sin ti, sollocé, y él me abrazó, fuerte, como si temiera que me evaporara. Hicimos el amor allí mismo, sobre el mostrador vacío, con la puerta entreabierta al riesgo, un acto de rebeldía desesperada. Pero al terminar, la realidad nos golpeó, mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre, cena con Clara mañana. No falles. Lágrimas calientes rodaron por mi rostro, y Héctor, limpiándolas con el pulgar, dijo, esto no es vida, Víctor. Es una tumba. El DNN alcanzaba su punto de ebullición. Yo, el eterno sufrido, empezaba a resquebrajarme, sueños donde estrangulaba a mi padre con su propio alzacuellos, visiones de Héctor abandonándome por alguien libre. Burgos, con su belleza glacial, se burlaba de mí, las campanas de la catedral tañían horas de juicio, el viento del páramo susurraba condenas. Amaba a Héctor con una ferocidad que me aterrorizaba, pero el lazo familiar era una cadena oxidada, imposible de romper sin sangrar. El turning point llegó como un mazazo en la nuca, inesperado y demoledor, en una noche de Reyes que Burgos celebraba con hogueras y risas falsas. Habíamos planeado escapar, Héctor y yo, en su viejo Renault abollado, rumbo a la costa cantábrica, solo un fin de semana para respirar.
Empaqué una mochila con ropa discreta, besé la mejilla de mi madre con una despedida que sonó a epitafio, y mentí a mi padre sobre un congreso académico en Valladolid. El corazón me martilleaba mientras conducíamos por la N1, la nieve arremolinándose en los faros como fantasmas de mis dudas. Llegamos a un pueblo pesquero olvidado, con casas de piedra encaramadas al mar furioso. Alquilamos una habitación en una posada humilde, con vistas al Atlántico que rugía como mi conciencia. Allí, libres por primera vez, nos amamos sin prisa, mañanas perezosas enredados en sábanas ásperas, tardes paseando por playas desiertas donde el viento salado borraba nuestras huellas. Héctor reía de verdad, su rostro iluminado por un sol pálido, y yo, por un milagro efímero, me sentía entero. Esto es lo que merecemos, me dijo, trazando círculos en mi pecho desnudo. Asentí, pero el teléfono, apagado en el bolsillo, era una bomba de temporizador. Regresamos el domingo al atardecer, eufóricos y exhaustos, con promesas de repetir pronto. Aparqué cerca de la tienda, besé a Héctor con urgencia, vuelvo en un rato, amor, y caminé hacia casa bajo un cielo plomizo. La puerta de la parroquia estaba entreabierta, luz cálida derramándose como sangre. Entré, y el mundo se detuvo, mi padre, sentado en la sala, con mi mochila abierta a sus pies, ropa revuelta como evidencia de un crimen. Mi madre, a su lado, sollozando en silencio, un rosario entre los dedos temblorosos. ¿Dónde has estado, Víctor? Su voz era un trueno contenido, ojos azules, los míos, llameando de decepción. Intenté mentir, balbuceé sobre el congreso, pero él sacó el teléfono, mensajes míos a Héctor, fotos borrosas de nosotros en la playa, enviadas por un amigo anónimo, quizá un vecino chismoso, quizá un enemigo invisible de la parroquia. El secreto, ese velo frágil que había tejido con hilos de noche, se rasgó de golpe. «Eres uno de ellos». Mi hijo, un sodomita, gritó, y la palabra me golpeó como un puñetazo, cruda, bíblica, definitiva. El dolor fue instantáneo, un vacío que se expandió desde el pecho hasta los dedos, dejando todo entumecido. Mi madre se levantó, me abrazó con brazos frágiles, «Hijo, Dios nos perdona», pero mi padre la apartó. «No. Esto es una afrenta al Señor, a mí, a todo lo que hemos construido». Lágrimas calientes surcaron mi rostro, pero no eran de tristeza, sino de una rabia helada, un shock que me paralizaba. Me quedé allí, inmóvil, mientras él recitaba salmos de castigo, su voz quebrándose en sollozos de traición. «¿Cómo pudiste? ¿Con un empleado de mala muerte?» Huí esa noche, sin palabras, sin defensa. Corrí a la tienda, donde Héctor me esperaba con una cerveza abierta. Le conté todo, voz entrecortada, y él me envolvió en sus brazos, murmurando consuelos que sonaban huecos. «Lo superaremos, Víctor. Juntos». Pero el shock me había vaciado, me senté en el suelo, espalda contra las estanterías, mirando la nada mientras el mundo se desmoronaba en silencio. No grité, no lloré más, solo un vacío sordo, como si mi alma se hubiera evaporado en la niebla burgalesa. Héctor intentó animarme, pero yo era un cascarón, la revelación clavada como una lanza en el costado de Cristo. Los días siguientes fueron un borrón de Teliez. Mi padre me echó de casa temporalmente, ora en el monasterio hasta que te purifiques, y yo me instalé en el piso de Héctor, durmiendo en el sofá, comiendo a sorbos. La universidad se volvió un laberinto de miradas acusadoras, Clara me evitó con horror piadoso, y los profesores murmuraban sobre el escándalo del hijo del cura. Mi madre me visitaba en secreto, dejando paquetes de comida y Biblias marcadas con versículos de redención, sus ojos suplicantes, «Vuelve, hijo. Podemos fingir». Pero fingir era muerte, y el shock me había dejado mudo, incapaz de elegir. Héctor cargaba el peso, turnos dobles para pagar el alquiler, noches en vela consolándome. «No estás solo», repetía, pero yo lo estaba, en lo más profundo, tocando fondo donde el dolor se vuelve indiferencia. Caminaba por Burgos como un fantasma, pasando por la catedral sin entrar, mirando las torres que una vez fueron mi jaula ahora solo ruinas. El secreto expuesto no liberó, aprisionó más, un estigma que me marcaba como Alcaín bíblico. Y en ese abismo, el amor por Héctor se volvía salvavidas y ancla, atrayéndome hacia la superficie y hundiéndome al fondo. Una semana después, mi padre vino a la tienda. Lo vi desde la ventana trasera, alto, encorvado por la edad, alzacuellos impecable contrastando con el barrio humilde.
Habló con Héctor en voz baja, palabras que no oí pero intuí, amenazas veladas, súplicas paternas. Salí, y nos enfrentamos en la calle nevada. Arrepiéntete, hijo. Por tu madre, por mí. Su voz temblaba, no de ira, sino de un dolor que reflejaba el mío. Pero el shock se había cristalizado en resolución fría, no puedo, padre. Esto soy yo. Se fue sin despedida, su silueta disolviéndose en la bruma, y yo volví adentro, colapsando en brazos de Héctor, el primer llanto verdadero desde la revelación. El punto de quiebre me dejó roto, pero en la fractura, algo nuevo asomaba, una claridad brutal, el fin de las ilusiones. Ya no era el hijo obediente, era Víctor, el amante, el hereje. Pero la parálisis emocional persistía, un limbo donde el dolor era compañero constante, y Burgos, testigo impasible, esperaba el estallido inevitable. El clímax no fue un estruendo de gritos o un gesto grandioso, sino un susurro en la quietud de una tarde de febrero, cuando el sol pálido de Burgos filtraba a través de las persianas raídas del piso de Héctor, pintando rayas doradas en el suelo como venas de oro en una mina agotada. Habíamos sobrevivido al invierno en una burbuja frágil, yo, dando clases particulares para no volver a la universidad y enfrentar los juicios, él, trabajando hasta el amanecer, regresando con bolsas de pan duro y queso para que no muriéramos de hambre. Nuestro amor se había vuelto crudo, despojado de romanticismos, un acto de supervivencia donde cada caricia era una afirmación, aún estamos aquí. Pero el peso nos aplastaba. Mi padre, en su dolor, había movilizado a la parroquia, visitas de feligreses preocupados que tocaban la puerta con Biblias y consejos, la oración cura todo, Víctor, llamadas anónimas en la tienda acusando a Héctor de corromper al hijo del cura. Mi madre, dividida entre lealtad y maternidad, me enviaba cartas garabateadas, tu padre llora en secreto. Vuelve, por piedad. Leía aquellas palabras en la cama, con Héctor dormido a mi lado, y el nudo en la garganta me ahogaba. ¿Cuánto más podíamos resistir? El amor era fuego, pero el mundo, un diluvio helado. Decidí confrontar. No con furia, sino con la honestidad que el shock me había forjado. Llamé a mi padre esa mañana, voz firme por primera vez, necesito hablar. En la catedral, al atardecer. Él aceptó, tono neutro como un confesor. Caminé por las calles empedradas, el viento del páramo revolviendo mi abrigo, pasando por la tienda donde Héctor me despidió con un beso en la frente, sé tú mismo, amor. Por fin. La catedral se erguía como un coloso de piedra, sus gárgolas vigilando mi llegada con ojos ciegos. Entré por la puerta lateral, el eco de mis pasos amplificado en la nave vacía, incienso flotando como niebla espectral. Mi padre estaba en el altar mayor, de rodillas ante el crucifijo, silueta negra contra la luz de los vitrales que sangraban rojos y azules. Me acerqué, y él se levantó despacio, rostro surcado por arrugas nuevas, ojos enrojecidos. No hubo abrazos, solo silencio, pesado como el humo de las velas. Padre, empecé, voz resonando en las bóvedas, te he mentido toda la vida. No por maldad, sino por miedo. Amo a un hombre. A Héctor. Y no es pecado, es mi verdad. Las palabras, dichas por fin, no liberaron inmediatamente, dolieron, como escupir vidrio molido, pero las dije todas, las noches de culpa, el beso en el confesionario de niño, el vacío de fingir devoción. Él escuchó, inmóvil, manos crispadas en el alzacuellos. Cuando terminé, su rostro se contorsionó, no en ira, sino en un gris visceral, como si yo hubiera muerto ante él. Has elegido el abismo, Víctor. La Biblia es clara, si un hombre yace con otro, ambos morirán. Citó, voz quebrada, pero por primera vez vi al hombre bajo el sacerdote, vulnerable, aterrorizado por perder a su heredero. No elijo el abismo, repliqué, voz ganando fuerza, elijo la luz. Tú me enseñaste a amar a Dios, pero Dios ama sin condiciones. ¿Por qué tú no puedes? El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el goteo de una vela extinguida. Entonces, el rechazo que tanto temía, no vuelvas a esta casa hasta que te arrepientas. Eres mi vergüenza. Cada palabra era un latigazo, pero en vez de derrumbarme, sentí un quiebre interno, no de dolor, sino de liberación. Si amarte significa odiarme, entonces me voy. Por mí, por Héctor, por la vida que merezco. Me di la vuelta, caminando hacia la salida, y por primera vez, no miré atrás. Afuera,
el sol poniente teñía la plaza de oro, y lloré no de pérdida, sino de un alivio amargo, el clímax de mi alma, rechazar el sacrificio eterno, decir lo indecible, cortar el cordón que me asfixiaba. Corrí a la tienda, donde Héctor cerraba el turno. Lo hice, jadeé, y él me besó sin preguntas, sabiendo. Esa noche, en el piso, no hicimos el amor, solo nos abrazamos, cuerpos entrelazados como raíces en tierra fértil. El clímax no fue ruidoso, no hubo escenas públicas ni renuncias dramáticas, pero fue profundo, el momento en que elegí mi verdad sobre la comodidad, el amor sobre la aprobación. Burgos, testigo de mi caída, ahora era escenario de mi renacimiento, aunque el precio fuera la soledad familiar. Pero la catarsis trajo su eco, llamadas ignoradas de mi madre, rumores en la parroquia que llegaban como viento frío. Héctor y yo planeamos el futuro en susurros, ahorrar para mudarnos, quizá a Bilbao, donde las sombras son menos largas. El rechazo de mi padre dolía como una herida abierta, pero en esa herida crecía algo nuevo, autorrespeto, frágil pero real. Y en los ojos de Héctor, vi reflejada mi valentía, un espejo que ya no distorsionaba. El Ucao Trao se desplegó lento, como el deshielo primaveral en los valles del Duero, trayendo no euforia, sino una curación áspera, marcada por cicatrices que el tiempo puliría pero no borraría. Mi padre pagó su precio en soledad, vi su figura encorvada en las misas, predicando con voz ronca sobre perdón mientras sus ojos evitaban la congregación, como si buscara en vano mi rostro en la primera fila. Rumores decían que confesaba en privado a monjas ancianas, atormentado por visiones de mi perdición, y mi madre, puente frágil, me contó en una visita clandestina que él lloraba por las noches, murmurando mi nombre como una plegaria fallida. No era venganza, era justicia poética, el hacedor de juicios enfrentando su propio. Ella, mi madre, eligió un camino intermedio, visitas esporádicas al piso de Héctor, trayendo empanadas caseras y abrazos que olían a hogar perdido. Te quiere, hijo, a su manera, decía, y yo asentía, perdonándola en silencio por su silencio. Con el tiempo, su fe se ablandó, un día, me dio un crucifijo pequeño, no como amuleto de culpa, sino como recordatorio de amor incondicional. Dios es más grande que los hombres, murmuró, y en sus ojos vi el germen de aceptación, un bálsamo para mi herida materna. Héctor y yo nos curamos mutuamente, paso a paso. Dejé la universidad temporalmente, pero empecé a escribir, un diario que se volvió novela, páginas sobre amores ocultos en ciudades de piedra, inspirado en nuestra historia. Él, animado por mi coraje, confrontó a su familia en Madrid vía llamada, esto soy yo, y si no lo aceptan, adiós. Colgó con lágrimas, pero aliviado, y planeamos nuestro escape, en verano, a Barcelona, donde las playas besan sin prejuicios y las calles vibran con orgullo arcoíris. No era una victoria grandiosa, no loterías ni reconciliaciones milagrosas, sino una vida auténtica, modesta, donde el amor era rutina, desayunos con café quemado, discusiones por tonterías, noches de cine en el sofá hundido. Burgos, nuestra cuna y tumba temporal, se volvió tolerable. Paseábamos por el espolón tomados de la mano, ignorando miradas curiosas, un bar en las afueras nos acogió como refugio, con dueños que guiñaban el ojo. El precio era real, amigos perdidos, familia fracturada, un futuro incierto con deudas y sueños a medio hacer. Pero en esa austeridad, encontré paz, no necesitaba ganar el mundo, bastaba con habitarlo como Víctor, el hombre que amaba sin cadenas. Un año después, en una plaza soleada, mi padre apareció. Delgado, canoso, con un ramo de lirios silvestres, símbolo de pureza, ironía cruel. No hablo de arrepentimiento, solo, te extraño, hijo. Abracé su fragilidad, sin promesas, y nos sentamos en un banco, hablando de banalidades, el tiempo, la catedral en restauración. No era cierre perfecto, pero era comienzo, él, viviendo en UIHN mitigada por tiempo, yo, curado lo suficiente para perdonar sin olvidar. Hoy, miro por la ventana de nuestro piso en Gracia, Barcelona, con Héctor tarareando en la cocina, el mar lejano susurrando libertad. La cicatriz duele en días de lluvia, cuando recuerdo la noche que me robó el alma y me la devolvió. ¿Valió la pena el caos? Siempre. Porque en el fondo, el amor no cura todo, pero te enseña a sangrar con dignidad. Y si Dios existe, espero que sonría al ver que, al fin, vivo como Él quiso, entero, humano, sin miedo. ¿Y tú, lector? ¿Arriesgarías el mundo por un beso que sabe a eternidad?